En nombre de todo el equipo de Legadme, les damos la más cordial bienvenida a este webinar. A continuación, los dejo con mi compañera María Victoria. Adelante, María. Muchas gracias. El campo de fecha mínima de vacaciones va a permitir que si una persona que es el encargado de la planilla desee que los trabajadores a partir de tal fecha ya no puedan solicitar vacaciones, como les da el ejemplo, en una nómina quincenal decidamos que ya el 13 es el último día porque ese día cerramos la planilla, entonces vamos a colocar ahí la fecha de esa quincena, porque tal vez haya momentos en donde no vamos a necesitar esa fecha mínima de vacaciones y tal vez planillas que sí. Entonces ahí se selecciona una fecha del calendario. Por ejemplo, para este 15 de noviembre yo decidí que el 13 de noviembre va a ser la última fecha mínima que yo voy a permitir que se soliciten vacaciones para ver que no haya ningún problema futuro, se comunica a los empleados, pero esa es una opción que se implementó debido a la práctica y algunos problemas que van ocurriendo, ¿verdad? Eso para autogestión, ¿verdad, Victoria? Correcto. Vamos directamente al módulo de vacaciones. Entonces vamos a iniciar con la primera opción que tenemos, que es días de vacaciones. Es esa pantalla que nos va a permitir definir la cantidad de días debido a la antigüedad del trabajador. Ahí vamos a configurar el tipo de días hábiles o días calendario y vamos a establecer una asignación automática por control. Aquí vamos a gestionar esas escalas de vacaciones según el tiempo de servicio, porque se va a definir en función al tiempo de antigüedad. También se pueden definir como si el contrato o la empresa tiene, ¿verdad?, políticas de bono, políticas adicionales de vacaciones. Por ejemplo, en esta primera parte de días hábiles o días calendario, para los días que van a ser considerados como vacaciones, según lo determina la legislación de cada país, van a ser hábiles. Vamos a marcar esta clase y los días de vacaciones van a ser únicamente los días hábiles de la semana, que fueron definidos en la primera filmina que les mostré de contrato. Por ejemplo, si los días hábiles definidos para el contrato son de lunes a viernes, entonces los sábados y los domingos no van a ser considerados como vacaciones dentro de un periodo vacacional. En cambio, si marcamos calendario, esta clase sí va a tomar todos los días del calendario como días de vacaciones dentro de un periodo vacacional. Todos los demás días de vacaciones, días adicionales, días de contrato, todos esos son políticas de la empresa, los cuales los pueden configurar de acuerdo a los beneficios o a las políticas que se manejen en ese momento. Les recordamos que cada vez que tengan alguna duda pueden consultar a nuestro centro de documentación, el cual tiene todas estas pantallas que estamos mostrando el día de hoy. Pueden consultar en ese centro de documentación. Ahora vamos a empezar con la primera opción que tenemos dentro del módulo, que son las vacaciones vencidas. Recordemos que esas vacaciones dependen de la legislación de cada país. Sabemos que tenemos clientes como en Panamá o Venezuela que utilizan esta política, pero también pueden haber otros que la utilicen. En la pantalla de vacaciones vencidas tenemos todas estas opciones. La primera opción, vacaciones múltiples. Esta pantalla va a gestionar lo que son las solicitudes de disfrute de vacaciones. Es exclusivo para las políticas de vacaciones vencidas. Tiene el control de los días disponibles y tiene el registro y aprobación de días vacacionales. Es importante aclarar que esta pantalla no se utiliza para si hay nuevas solicitudes de vacaciones, más que todo como para históricos, porque siempre los instamos a que utilicemos el sistema de autogestión donde se lleva todo un control de aprobación y todo el tiempo. En esta pantalla, en el botón de Create o en el lapicito, ¿verdad? Cuando editamos, se nos va a desplegar esta pantalla, en donde primeramente se debe seleccionar el año causado y después de ahí se nos va a mostrar automáticamente la cantidad de días que tiene esa persona para disfrutar. Por ejemplo, si para el año causado le quedan 10 días, pues eso es lo que se nos va a mostrar, a como si le quedaran todos los días completos de 15 o de acuerdo a la política que tenga la empresa. Una vez que nosotros hemos agregado la información o toda la información que necesitamos, solo le damos al botón de Create para crear el registro como tal. Y así también tenemos, ¿verdad?, a seleccionar la fecha inicial y la fecha final que se van a disfrutar las vacaciones. Podemos hacer observaciones, nos va a quedar el saldo total y nos va a salir un mensaje que es importante. En algunas ocasiones, porque todo eso depende en la práctica, ¿verdad?, de las empresas, puede pasar de que no se vaya, por ejemplo, una nómina quincenal. Esa persona haya decidido no irse esos 15 días y haya decidido irse 10 o haya decidido irse menos, eso puede pasar. Entonces, nos va a salir un mensaje a la hora de que condicionemos esto que dice así: próxima nómina del trabajador, 31 del 1. Desea adelantar deducciones a la próxima nómina. Este mensaje es sumamente importante. Muchas veces en el trajín del día se nos olvida leer los mensajes. O le damos que sí o le damos que no y no nos dimos cuenta. ¿Qué pasa? Les daba ese ejemplo, ¿verdad? No decidió irse
los 15 días, decidió irse 10, es decir, le quedan 5 días de nómina normal, porque ya el periodo de vacaciones fueron 10 días. En esos 5 días se van a cobrar las deducciones. ¿Estamos seguros de que al trabajador le va a alcanzar? No, no estamos seguros. Entonces adelantemos las deducciones para la siguiente nómina, la del 30. Porque en esta del 15 no va a ser suficiente. ¿Qué puede pasar? Que no nos demos cuenta, que le demos sí al mensaje y que luego nos den errores de negativos por lo mismo, porque no le va a alcanzar lo que ganaban esos 5 días para pagar las deducciones. Por eso les instamos a que revisen, ¿verdad?, los mensajitos siempre con detenimiento para que no ocurran esto. Se los da, ¿verdad?, en un contexto de que los trabajadores no se vayan en un periodo completo, que tal vez no es usual, pero puede pasar. Y cuando le hemos procesado la acción y nos queda el nuevo registro, vamos a tener la columna del mensaje de deducción a la próxima nómina, donde vamos a tener con la S sí, ¿verdad?, o la N de no. Sí, ahí lo vamos a poder revisar después de haber procesado e igual vamos a poder editarlo si fuese el caso, pero sí tener cuidadito porque ya eso involucra, ¿verdad?, los temas de nómina y, como les dije, pueden dar errores de negativos y luego puede presentarse un problema. Lo mejor es tener cuidadito con esos mensajes. La siguiente opción que tenemos es la administración de vacaciones. Aquí se van a poder registrar manualmente vacaciones ya disfrutadas, actualizar los saldos de vacaciones, siendo el caso, y gestionar el histórico de periodos vacacionales tomados. Acá vamos a poder registrar o cargar todas esas vacaciones anteriores como para ir actualizando un saldo, ya sea si vamos a iniciar un contrato nuevo con trabajadores nuevos o todo el tema, ¿verdad? Cuando implementamos, sí se utiliza mucho esta opción aquí. Entonces, al dar el botón de Create, vamos a igual a crear un año pausado, a la cantidad de días, vamos a poder dar una observación, la parte de las deducciones de próxima nómina, ¿verdad?, si aplicado o no, pero como son ya disfrutadas no hay problema, y tenemos más como secuencial u otros datos importantes. Entonces, esta pantalla no debe de ser utilizada, ¿verdad?, para nuevas solicitudes porque estas se deben de registrar en autogestión o en la pantalla anterior, pero, ¿verdad?, hay que manejar como eso cumplido para no andar cargando así como vacaciones por montones, sino ir con detenimiento y haciendo la carga correcta. Seguidamente tenemos lo que es la pantalla de cálculo de vacaciones. Acá vamos a seleccionar un contrato, ¿verdad? Vamos a dejar el estatus de acuerdo a lo que necesitemos, si es la prenómina o la nómina, y este va a ser únicamente, ¿verdad?, para todos los trabajadores de ese contrato. Muy importante, va a ser en general. Se van a tomar todos los trabajadores del contrato seleccionado y que tengan registros de vacaciones no disfrutadas, ¿verdad?, con una fecha inicial en ese tiempo. Si existe una persona que ya tiene vacaciones, entonces nos va a mostrar un mensaje. Es importante también aclararles que si la frecuencia del contrato es quincenal o mensual, la fecha final de la vacación es el día 30, si el mes tiene 31 días. Cuando se ejecute el cálculo definitivo de la nómina, al trabajador se le va a colocar como última nómina el día 31. Esto, ¿verdad?, por la diferencia que hay, que en el GADMI se genera como meses de 30 días. Eso es lo que tiene el sistema. Como les decía, acá se genera lo que es, ¿verdad?, la parte del contrato, estatus y las fechas de días. Eso es cuando estamos seguros de que vamos a hacer un cálculo a nivel general, no por trabajador. Eso cuando lo hacemos en prenómina, pero también lo podemos hacer ya definitivo. Cuando vemos que todo está bien, le cambiamos el estatus a nómina. Seguidamente tenemos lo que es el reporte de saldo de vacaciones vencidas. Entonces, este reporte nos va a permitir consultar el saldo de las vacaciones por trabajador, filtrar por año causado, visualizar los días pendientes y los días ya vencidos y generar reportes interactivos personalizados de acuerdo a la necesidad que tengamos en ese momento. Es importante aclarar, eso ha sido una duda que a veces se genera, cuando los trabajadores tienen como fecha de ingreso un 1 del 1, ya existe una excepción porque el primer año causado del trabajador se va a construir a partir del primer año del mismo ingreso. Es para que lo tengamos en consideración, ¿verdad? Entonces, este reporte tiene varias opciones. Por ejemplo, tenemos uno que es saldo disponible, tenemos otro que es un histórico. Así ustedes lo pueden gestionar, ¿verdad? Como les decíamos, por medio del botón de Action se pueden hacer muchos reportes interactivos de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan y también, ¿verdad?, lo podemos descargar. Seguidamente tenemos lo que es la generación de la carta física para lo que son las aprobaciones de las vacaciones. Esta pantalla es muy sencilla, como ustedes lo ven.
lo que se necesita es seleccionar una fecha desde y una fecha hasta. Aquí nos va a permitir crear esas constancias de aprobación de vacaciones y generar documentos para una impresión física, como lo dice el título, es física. Vamos a poder incluir esos datos del periodo vacacional que se aprobó y también vamos a poder proporcionar como para firmar y entregar al trabajador. Esto en algunos países o en algunas empresas sí aplica y la carta se ve de la siguiente forma. Trae el nombre de la empresa, la persona, el cuerpo de la carta, ¿verdad? Donde le dice, se ha decidido conceder las vacaciones del periodo tal al periodo tal, se van a disfrutar del periodo tal de la nómina y cuando se tiene que reintegrar las labores y ya se dejan los espacios para que físicamente se den las firmas y se pueda entregar al trabajador. Ahora, esa es una de las pantallas nuevas, ¿verdad? Que se implementaron este año y a las que queremos que ustedes saquen el mayor provecho porque se crean en las necesidades que ustedes nos han comentado. Son la eliminación de la trazabilidad de las vacaciones vencidas, muy importante, rechazadas o descartadas. Así que el primer paso para poder acceder a esta opción es rechazar una vacación. Si nosotros entonces nos comunican, esa vacación no va, el trabajador decidió que al final no la va a tomar, hubo un tema, ¿verdad?, interno y esa vacación no se va a tomar, vamos a rechazarla con el visto bueno, ¿verdad? En la opción de la eliminación lo que vamos a hacer es buscar al trabajador, vamos a poner una fecha inicial y una fecha final porque pueden haber varias, ¿verdad?, en un periodo. Y entonces vamos a tener los registros de las vacaciones que se han rechazado, ¿verdad? Estatus de rechazado. Y entonces vamos a tener una opción. Vamos a darle check a este cuadro y le damos a eliminar. Si existiesen muchos registros, también vamos a tener una opción de seleccionar como a nivel general para darle eliminar. Muy importante, ¿verdad? Que se hayan rechazado y una vez rechazadas se pueden eliminar. Y una vez eliminadas, el trabajador las va a volver a poder solicitar porque han pasado, ¿verdad?, temas de que el trabajador tal vez se equivocó. ¿Qué tal que le haya faltado un día? Ay, puse el periodo mal. Ya las puede volver a solicitar si fuese el caso. Entonces, cuando seleccionamos y le damos a eliminar, nos va a dar proceso satisfactorio. ¿Qué pasa si en algún momento necesitamos hacer un reporte, algún tema de auditoría, de todas esas vacaciones que se han eliminado? Tenemos la opción, ¿verdad?, de consulta de la eliminación de la trazabilidad de vacaciones vencidas. En esta opción se nos va a permitir seleccionar al trabajador muy similar a la opción pasada, una fecha inicial, una fecha final, y aquí vamos a ver las que se han eliminado, ¿verdad? Aquí se nos va a permitir descargarlo o bien podemos en la lupa consultar el ciclo, ¿verdad? Para ver las fechas, inclusive las horas y quiénes fueron, ¿verdad? Por ejemplo, el aprobador de autogestión o la persona que hizo el visto bueno. Entonces aquí podemos ver que en autogestión sí aprobaron, pero en el visto bueno de RPS no procedió. Todo eso por el lado de las vacaciones vencidas. Ahora vamos al lado de las vacaciones acumulativas. La primera pantalla que tenemos de las vacaciones acumulativas es la carga. Esto va a gestionar lo que es el registro manual de nuevas solicitudes de vacaciones. También puede documentar el histórico de las vacaciones disfrutadas. Además, llevar como el control de los días disponibles y los días utilizados. Y dar un seguimiento de solicitudes actuales e históricas. Únicamente aplica para los contratos que tengan definido en la política de las vacaciones acumulativas o acumuladas también. ¿Cómo funciona, verdad? Aquí vamos a seleccionar al trabajador. Inmediatamente se nos va a desplegar información como el contrato, como la fecha de ingreso o como la última nómina. Aquí vamos a tener un reporte que nos muestra el saldo de esas vacaciones ganadas. Nos va a ir mostrando todos los años causados que lleva el trabajador y dependiendo de si aún quedan días disponibles, tenemos un lápiz en donde por medio de presionar ese lápiz se nos va a desplegar la siguiente pantalla donde vamos a hacer esa carga. Acá podemos agregar los normales disfrute, si necesitamos agregar bono adicionales y seleccionar la fecha inicial. Aquí vamos a ver el estatus pendiente y le damos Create. Siempre les dejamos mensajes, ¿verdad?, como recomendación, que es importante, ¿verdad?, llevar un registro de vacaciones que sea de manera cronológica, de acuerdo al disfrute más próximo, para evitar desorden o complicaciones de vacaciones que se nos olvidaron. Les recomendamos como llevar un orden cronológico. Sabemos que en la práctica es un poco complicado, pero esa es la recomendación. Y acá les traigo dos casos que pueden suceder. Dijimos que nos va a mostrar información del trabajador. La última nómina que tiene nuestro trabajador de prueba es el 31 de octubre. ¿Qué pasa si me informaron que ese trabajador disfrutó 2 días de vacaciones del inicio de ese mes? Hasta ahorita me lo están comunicando por alguna razón. Entonces yo puedo ir a cargar esos 2 días que ya de esa nómina está cerrada. Yo voy a venir a cargar los 2 días, voy a seleccionar la fecha inicial. Y sale el siguiente mensaje. La fecha seleccionada para la vacación es inferior a la fecha de la última nómina del trabajador.
¿Quieres parametrizar la vacación con estatus disfrutada? Tenemos dos posibles caminos. Yo le doy OK, en efecto fue disfrutado, entonces el estatus cambia a disfrutado y el registro, como lo pueden ver acá, queda como disfrutado. Existe otro posible camino en el que yo igual selecciono los 2 días, ingreso la fecha, pero en este caso, en el mensaje, cuando me dice, ¿verdad?, de que la vacación es inferior a la última nómina del trabajador, si yo le doy el botón de cancel, ese estatus queda como pendiente. Y así se ve el registro de la pendiente, donde vamos a tener la opción de ya sea actualizar ese pendiente para darle a disfrutar o eliminarlo. Entonces es muy importante que siempre repasemos esos mensajitos con cuidado. Ellos a veces nos saltan, ¿verdad?, en la pantalla. Entonces esos saltos que hay en la pantalla es a propósito para que, cuidado, ¿verdad?, aquí está pasando algo. El momento que no comprendamos algo, consultemos, porque es mejor, ¿verdad?, hacer una consulta y ver que vamos por buen camino a que de repente por la rapidez o necesitas salir de esto y luego vemos que quedó como pendiente, el saldo no se actualizó porque está pendiente y entonces ya pueden haber ahí complicaciones. En esa misma pantalla de la carga tenemos lo que es el reporte del plan vacaciones, lo que nos permite, ¿verdad?, ver todos esos disfrutes o si tenemos algún pendiente. La pantalla nos va a permitir borrar disfrutados si por alguna razón en particular se decidió que esa vacación al final no aplicó. El trabajador por otra razón sí vino a trabajar, entonces vamos a borrar ese disfrute. Entonces solo con presionar la X de borrar disfrutado nos va a dar el siguiente mensaje. Se ha eliminado el registro correctamente y su saldo de vacaciones ha sido actualizado. ¿Y qué tal con los pendientes? Tenemos las dos opciones, eliminar el pendiente o disfrutarlo. Si lo damos disfrutar, entonces automáticamente el registro cambia, nos da precio satisfactorio y queda como disfrutado. Y si le damos eliminar, entonces el registro, ¿verdad?, simplemente desaparece en nuestro reporte plan vacaciones con precio satisfactorio. Aquí hay otro temita que quería que repasáramos para que no se asusten si tienen, por ejemplo, este caso de 2 pendientes. Ven que acá desaparecieron los botones, no se preocupen, es porque para mantener un control, los botones quedan en el pendiente más anterior, por así decirlo, ¿ven? Entonces hay que ir en orden. Vamos a disfrutar el pendiente del 16 al 17. Una vez que lo disfrutamos o bien que lo eliminamos, los botones nos van a aparecer automáticamente para el siguiente pendiente. Entonces hay que ir de atrás hacia adelante para mantener ese orden cronológico. Y si nos vayan actualizando los saldos y todo vaya funcionando de la manera correcta. Así que como les digo, no es ninguna falla. Si no llegan a ver los botones es para ir en orden. El reporte de plan vacaciones vamos a tener en Actions la opción de descarga de download, en donde tenemos opciones como CSV, HTML, Excel o PDF. Sabemos que esos reportes son importantes porque tal vez en ocasiones, inclusive el trabajador puede decir, quiero ver la cantidad de vacaciones que he disfrutado, algún tema que puede gestionar por medio de estos reportes. Tenemos la pantalla de administración, nos va a permitir gestionar los saldos de vacaciones por trabajador, visualizar los días ganados por año causado, mantener una consistencia con autogestión y reportes, actualizar la información de días disponibles o bien cargar los históricos de vacaciones por año pasado. Seleccionamos al trabajador, nos sale automáticamente la información de contrato, fecha de ingreso y aquí se construye este reporte donde por un lado tenemos lo que son vacaciones ganadas, vacaciones disfrutadas y así sucesivamente. Esta opción nos va a permitir agregar una fila, add row, ¿verdad?, donde agregamos el año causado y toda la información de los días. Nos va a permitir eliminar, darle check al cuadrito o bien nos puede permitir hacer un cambio dentro de los mismos cuadritos de un año causado. ¿Qué tal que yo no quiero que diga 30? ¿Qué tal que revisamos y en este año causado debían de ser 35? Sin ningún problema lo puedo cambiar y le doy al botón de aplicar cambios. Un detalle importante. Cualquier cambio que se aplique en esta tabla, que es la administradora, va a afectar de forma inmediata los saldos reflejados, tanto en autogestión como en los reportes o en la pantalla de la carga que vimos antes. Así que si yo cambio, ¿verdad?, esto, allá me va a cambiar y al trabajador también. Tenemos lo que es el reporte de saldo de vacaciones. Este reporte, donde seleccionamos al trabajador, se nos muestra la información automática, contrato, cédula, fecha de ingreso, última nómina, nos va a permitir consultar, ¿verdad?, reportes de balance por trabajador, tener esos reportes interactivos para consultar los saldos por trabajador y año causado. Tenemos entonces balance por trabajador y año y detalles de disfrute. Podemos interactuar, crear reportes de acuerdo a nuestra conveniencia, de acuerdo a la necesidad y también descargarlos. Los reportes nos ayudan porque son de manera interactiva. Si no se desea consultar a un trabajador en específico, se puede también la opción de todos. Muy importante, ¿verdad? Si hay que hacerlo a nivel general,
por alguna razón, también el sistema lo permite. Aquí en vacaciones acumulativas también tenemos la opción de la generación de la carta. Es un documento oficial de aprobación, va a incluir los datos del trabajador, el periodo vacacional, se genera un formato para que sea impreso. Muy sencilla, se selecciona un periodo porque en ese periodo nos van a salir los trabajadores que le disfrutaron, ¿verdad? En ese tiempo. Y el cuerpo de la carta es así. La empresa, ¿verdad? La persona va a indicar que se le concedieron las vacaciones de fecha a fecha, que van a ser disfrutadas de fecha a fecha y cuando deben de reintegrarse y los espacios para las firmas. También en vacaciones acumulativas tenemos una opción de término de condiciones de vacaciones, ¿verdad? Se nos va a representar un elemento para el proceso de la solicitud de vacacionales a través de autogestión. Este componente está diseñado para asegurar que los trabajadores comprenden, ¿verdad? Y aceptan las condiciones bajo las cuales se otorgan las vacaciones. Cuando un trabajador inicia el proceso de solicitud de vacaciones en la plataforma de autogestión, el sistema automáticamente va a presentar esos términos y condiciones que rigen, ¿verdad?, para este beneficio laboral que se le otorga al trabajador. Entonces, es importante destacar que estos términos no solo deben de ser leídos, sino que se va a solicitar una aceptación por parte del trabajador para poder continuar con el proceso de solicitar las vacaciones. Ustedes pueden editar uno que ya exista o bien se puede crear, le damos una fecha de creación, a partir de cuándo va a empezar. Y el mensaje lo pueden editar ustedes, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad o a las políticas de la empresa. Pueden decidir, ¿verdad? Todo el cuerpo y darle grid, que si queremos editar uno que ya existe, porque tal vez cambió alguna política o alguna parte de la política, lo podemos hacer y le vamos a aplicar cambios sin ningún problema. Relacionado a esto, tenemos la opción de aceptación de términos y condiciones. Así que nos vamos a poder dar cuenta cuáles fueron los trabajadores que han solicitado las vacaciones y firmado esa aceptación, para que el día de mañana, si se genera algún conflicto, tengamos este reporte, digamos, no, trabajador, usuario, usted leyó el término, ¿verdad? Las políticas, los términos y condiciones de estas vacaciones que usted pidió y usted las aceptó. ¿Cuándo yo las acepté? En tal fecha. Ya, usted desde el módulo de autogestión aceptó estas vacaciones, ¿verdad? Siempre recordando la importancia de leer todo lo que aceptamos. Eso es de esas opciones que van a permitir que las personas estén al tanto. Así que ese reporte también es muy bueno para aquello, tal vez, términos de auditoría o alguna cosa similar, se pueda utilizar. Uno de los cambios que hubo es que antes en el sistema teníamos una opción que se llamaba vacaciones colectivas, pero ahora tenemos una opción que se llama carga masiva de las vacaciones por contrato y aplica únicamente para las acumulativas. Para que entonces vean, ya no tenemos vacaciones colectivas, ahora es carga masiva desde las acumulativas. Este proceso nos va a permitir hacer una carga masiva para contratos en específico y rigen, ¿verdad?, para todos los trabajadores de ese contrato. Aquí vamos a definir qué cantidad de días. Eso nos funciona si, por ejemplo, como empresa tenemos una política que en diciembre todos nos vamos de tal fecha a tal fecha. Eso sucede y esa es una opción que lo permite. Entonces aquí vamos a seleccionar esa cantidad de días, la fecha inicial, la fecha final se va a poner automáticamente. Podemos tener una referencia, como yo les decía, vacaciones cierre de año, vacaciones navideñas o algún tema así. Y el estatus, primero pendiente para que podamos hacer la revisión y le damos a ejecutar. Vamos a tener el proceso finalizado. ¿Qué puede pasar? Que hayan trabajadores, ¿verdad?, en dicho reporte que contengan errores. Así que le damos al botón de OK y vamos a tener una opción disponible de reporte de errores, en donde nos va a traer la siguiente información, ¿verdad? Nos va a decir cuál es el trabajador, bueno, las fechas que estamos agregando y lo que nos va a explicar es, este trabajador no tiene días disponibles. Va a tener que usted ir a cargarle individualmente esas vacaciones. Entonces eso puede pasar, ¿verdad?, por algún trabajador que ya haya disfrutado las vacaciones o así. Ya sabemos, gracias a este reporte, que para el trabajador 1 este proceso no aplicó porque él no tenía, entonces vamos a tener que hacer una carga manual. Una vez que ya lo leímos, si ya no lo necesitamos, podemos confirmar y eliminar estos errores para no tener registros muy viejos, ¿verdad?, y que masuren esta data. Y una vez que le damos confirmar y eliminar errores, él nos va a preguntar. El siguiente procedimiento elimina los errores visualizados en el siguiente reporte. Para poder visualizarlos de nuevo, deberá generar las vacaciones de nuevo. Así que desea continuar, ¿ok? Y el proceso va a ser satisfactorio y va a quedar limpio este reporte. Siempre y cuando ya no lo necesitemos, lo podemos eliminar.
Una de las opciones nuevas de este año es la eliminación de la trazabilidad de las vacaciones acumulativas rechazadas o descartadas. El primer paso es rechazar. Visto bueno tiene que rechazar. Venimos a consultar al trabajador, el periodo que necesitamos y vamos a tener las vacaciones, ¿verdad?, rechazadas. Como les decía anteriormente, podemos tener varios registros en los cuales podemos ya sea seleccionar uno, seleccionar todos, darle eliminar y vamos a tener el puesto satisfactorio. Vamos a tener la opción de la consulta de la eliminación de la trazabilidad. Así vamos a poder revisar al trabajador el periodo que necesitemos y cuáles han sido esas vacaciones que se han eliminado, ¿verdad? ¿Por quiénes? ¿En qué momento? Con la lupita le damos, ¿verdad?, quién fue el que no aprobó, la fecha, la hora, para llevar un control. Y como les decía, una vez este proceso haya sido generado, usted le puede decir al trabajador que tal vez tuvo algún problema, como yo les decía anteriormente, tal vez, es que no ve que yo no me iba a ir del 10 al 15, sino que me voy a ir del 8 al 15. Entonces usted le dice, listo, ya están eliminadas, vuelva a solicitarlas como debió de ser en un principio y el trabajador lo va a poder volver a hacer sin ningún problema. Si no fueron eliminadas, entonces el trabajador no se le va a permitir porque el sistema va a entender que ese registro está ahí, que esas vacaciones sí están ahí. Entonces, esa es la importancia, ¿verdad?, como de eliminarlas, para que ya en el sistema ya no estén esas vacaciones, porque no se tomaron, no se van a tomar y no son necesarias. Ya como últimas opciones dentro de lo que es el sistema de vacaciones, tenemos lo que es la consulta de ciclo de aprobación de las vacaciones acumulativas, en donde podemos ver el estado que tienen. Por ejemplo, vamos a poder ver si están aprobadas, si ya tienen el visto bueno, si por lo contrario fueron rechazadas o descartadas, o bien si están registradas solamente. Así que aquí vamos a poder tener como ese reporte. Vamos a poder, por medio de la lupita que tenemos ahí, visualizar si tenemos aprobaciones pendientes o bien si tenemos aprobaciones por realizar. Tenemos la otra opción, que es la consulta del ciclo de vacación para las que son vencidas. De igual forma, ¿verdad?, vamos a tener el estado en el que se encuentran. Con la lupita vamos a poder ver, en este caso, si ustedes ven, esta vacación solo está registrada y tiene aprobaciones pendientes. ¿Quién me hace falta aprobar esta vacación? Vean, el aprobador Panamá 5 me hace falta aprobar. Como él no ha aprobado, también me hace falta el visto bueno. Si podemos dar un seguimiento, ¿verdad?, y saber si en algún momento alguien nos hace falta de aprobar, ayudarnos con eso, lo podemos decirle, por favor, me ayuda con esas aprobaciones, es que estoy viendo que aquí todavía no está aprobado. Esos reportes también se pueden descargar si es necesario y tenemos ahí un seguimiento, un ciclo más homogéneo. Esperamos de verdad que de ahora en adelante cualquier duda que surja la puedan comunicar, que se apoyen con el centro de documentación si es necesario para que puedan aprovechar al máximo este módulo de vacaciones que la verdad hemos trabajado en aras de mejorarlo y decirles que estamos anuentes a escucharlos, ¿verdad? Si en algún momento existe algo que piense que no está funcionando correctamente, si existen fallas o lo que se necesite, en Legadme estamos abiertos a escucharlos. Vamos a empezar con las consultas del chat. Lady, en la pantalla de selección de días del calendario o hábiles, ¿cómo asigno los feriados? Ya que esos días no deben de contar como hábiles. Lady, esto se gestiona directamente en los datos del contrato. Cualquier cosa lo puedes repasar en el video que vamos a mostrar, pero en los datos de contrato vamos a tener un check para feriados. Entonces, si no habilitamos ese check es porque esos feriados no van a contar como días hábiles. Entonces, eso se gestiona, ¿verdad?, en los datos del contrato. Recordar, muy importante, que la información de feriados se carga por sucursal, ¿verdad? No olvidemos. Y luego ustedes dicen, qué raro, es que se me gestionó en un feriado, pero nunca cargamos ese feriado, el sistema no lo va a poder reconocer. Muy importante que siempre, cada año, tengamos nuestros feriados bien cargados y revisados. Sabemos que hay países en donde fechas pueden cambiar, podemos hablar de una Semana Santa o cosas así. Así que siempre prestar ahí atención. Hay otra consulta de Melissa. Dice, ¿hay opción que dentro de la nómina se paguen automáticamente vacaciones vencidas si se dejan en estatus pendiente? Vacaciones vencidas se pagan por adelantado. En Costa Rica lo que se utiliza son vacaciones acumulativas. Entonces, un ejemplo, si estamos en Panamá y vamos a utilizar las vacaciones vencidas, el sistema le permite pagar
pagar en vacaciones vencidas por adelantado. Por decirte algo, voy a pagar la nómina ahora el 30 de noviembre, la nómina normal, pero me voy a pagar las vacaciones vencidas a un cliente. Las vacaciones vencidas se pagan el 15 o antes del 15 para que cubra la quincena que está por venir, que sería del 16 al 30. En ese proceso, las vacaciones vencidas hacen un proceso por separado y pagan todo lo que es las vacaciones. Entonces, por ahí se hace una nómina que se llama vacaciones y genera un pago de vacaciones. Para Costa Rica, lo que se utiliza son vacaciones acumulativas. Entonces, las vacaciones acumulativas sí se van a ver dentro de la nómina si usted las deja ahí para el proceso de pago. Gabriela Lema, ¿en qué parte va a estar grabada y en qué parte está el centro de documentación para poder revisar? Gaby, sí, esta grabación va a estar subida en nuestro canal de YouTube y el centro de documentación ustedes lo pueden visitar desde la página web www.legadmi.com. Ahí bajan hasta el puro final de la página y van a tener la opción que dice Centro de Conocimiento. O bien, Gaby, también en RPS, donde está su usuario, ahí usted despliega esa sección y ahí hay una parte que se llama Manuales RPS. Ahí también lo puede consultar. Está ahí como a la mano para cuando lo necesite. Muchas gracias, Marco. Exacto, para dar visibilidad a lo que decimos. Esta es la página web, como ustedes ven. Y entonces bajamos hasta el final. En esta sección que dice soporte está Centro de Conocimiento. Así, una vez que le damos clic, nos va a llevar a ese centro de documentación en donde ustedes pueden hacer una búsqueda o bien ir directamente viendo, ¿verdad? Todas las opciones que están disponibles de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, hay preguntas frecuentes, hay de todo lo que ustedes necesiten. Y muy importante para su confianza es que este centro de documentación está actualizado y cada vez que hay una actualización de patch va de la mano. Así que pueden confiar plenamente en este. Igual recibimos retroalimentación sin ningún problema. Angie Rodríguez dice, si tenemos un cliente que exceda los días de ley de pago de vacaciones, ¿se puede ajustar en el sistema? Así es correcto, porque donde yo les puse, por ejemplo, en días vacaciones, que es como la primera opción, ahí ustedes pueden gestionar la cantidad de días de acuerdo a la política de la empresa, porque existen empresas que deciden dar un poquito más, porque por buena voluntad o por la política que tienen, deciden dar un poquito más de lo que la ley dice. Entonces eso se puede ajustar desde días vacaciones. Adicional también puede ser, bueno, a este año vamos a darle 2 días adicionales, entonces también nuestro sistema tiene la capacidad de tener la política normal de vacaciones y tiene para poner días adicionales en determinado momento. Lo que sí debemos de entender es que la política es para todo el contrato, entonces si vas a aplicar una política o un cambio de vacaciones, se le va a aplicar a todo el contrato en general, ¿verdad? Entonces eso es muy importante saber el proceso. Y igualmente también pueden hacer ajustes personalizados en algún trabajador que tenga alguna excepción a la regla. Ivette, si los goces de vacaciones que solicita el colaborador llega desde interfaz, la misma va a llegar a la tabla de los goces ya con el aprobador y visto bueno. Bueno, eso depende, ¿verdad?, de la interfaz que se esté manejando y cómo está configurada, pero al no pasar por el proceso de autogestión, que es donde se da todas las aprobaciones, posiblemente vaya a llegar como directamente a la tabla a la que se está enviando de plan vacaciones. Por lo general, en la mayoría de las interfaces que tenemos es así, pero si para darle una respuesta más certera hay que conocer como la interfaz y las condiciones que tiene la misma de acuerdo a la vinculación al RPS. Pero como ya no llega a autogestión, entonces el proceso de aprobaciones generalmente se salta, por así decirlo, ¿verdad? Felisa, Esteban, en las vacaciones acumulativas hay opción de poner un alto a los días acumulados cuando llegan a cierta cantidad, por ejemplo, más de 45 ya no sigue acumulando. Esa respuesta es de acuerdo a lo que ella vaya a parametrizar. En la política de vacaciones, cuando lo explicó mi compañera Victoria, indicábamos que ahí ponemos la cantidad máxima a acumular. Un ejemplo, en Nicaragua el máximo de días al año son 30. Entonces, un detalle cuando hacen el contrato y ponen en la política le vamos a decir que el máximo de días a disfrutar son 30. Ya después de 30, el sistema lo que hace es el proceso, divide 30 entre 12 meses y le va a ir dando la cantidad que le corresponde para cada periodo. Entonces, nunca se va a exceder de acuerdo a la política. Ahí viene como el proceso de cómo el sistema va a tomar la cantidad de días. En Costa Rica, digamos, si fueran 12 días, es un día por mes, entonces el sistema va a dividir los 12 entre los 12 meses y le va a ir dando, de acuerdo a la política, un día al mes a cada trabajador. No se va a exceder nunca de esa cantidad por año. Es importante saber, de acuerdo a los días configurados por antigüedad,
también el trabajador, si está activo, va a poder seguir acumulando. Entonces es importante llevar un control de acuerdo a esa antigüedad configurada. Evelyn Pérez pregunta, ¿se puede hacer la eliminación de la trazabilidad de vacaciones cuando está en estado procesadas? La respuesta es no, solo se puede hacer en estado rechazado para que esa opción funcione. Fátima, ¿el cálculo de pasivo máximo teórico al generar el reporte de saldos al cierre de mes, existe incidencia para el colaborador que ingresó el primero de mes, que genera 2.5 de más? ¿A futuro harán una revisión de este tema? Preliminarmente, el pasivo máximo teórico se alimenta de la tabla de vacaciones. Recordemos que la tabla de vacaciones acumulativas va a ir devengando continuamente, validando día por día quién está cumpliendo mes para asignarle su doceavo. Entonces, en el momento en que se genera el pasivo máximo teórico, es que se hace la búsqueda del saldo disponible. Eso significa que si yo genero el cálculo de pasivo máximo teórico exactamente el último día del mes, no tiene que haber ni más ni menos en cuanto a días devengados, tiene que ser exacto. Ahora bien, si yo genero mi cálculo de pasivo máximo teórico el día 28 de mes, entonces él me va a realizar el cálculo con el saldo que yo tengo al 28. Si lo genero el día 2 del siguiente mes, me va a generar el saldo al día 2. Entonces, él se alimenta del saldo que existe en el día exacto en que estoy haciendo el cálculo del pasivo. Desconozco ahí el proceso, cómo lo manejan ustedes, pero si el caso suyo sea que generan el primer día hábil del siguiente mes y el primer día hábil del siguiente mes es el día 2, entonces pues probablemente ya hubo una persona que el día 1 devengó un doceavo o el día 2 devengó un doceavo y pues cuando genera el cálculo del pasivo ya le va a considerar ese saldo actualizado al día 2. Sin embargo, este se puede también abordar por un caso de soporte, pero esa es la funcionalidad del pasivo máximo teórico vinculado a la tabla de vacaciones. ¿Hay alguna opción para aprobar vacaciones masivamente? No, me parece que dentro del estándar todavía no tenemos esa opción porque si ustedes ven hay 3 opciones, ¿verdad? Aprobar, votar, aprobar pendiente y rechazar. Habría que plantear una idea de cómo hacer esa aprobación masiva de manera que no cree un desorden o cree un conflicto con otros registros y no dañe ninguna de las funcionalidades que ya se tienen en la pantalla. Entonces, Catherine, de momento no existe dicha opción, pero se podría evaluar en un futuro. Fanny Velázquez pregunta, buen día, si no me parecen todas las opciones que usted mencionó habilitadas en el módulo, ¿es cuestión de permisos de rol del usuario? Sí, correcto. Sí, les voy a comentar que hay 2 opciones que son para el país de Costa Rica por un tema de incapacidades. Tal vez esas opciones, si no aparecen, es por tema de país y si no, pero son 2 opciones que no se mencionaron acá. Las mencionadas son del estándar. Entonces, si no existen, sí habría que validar, ¿verdad?, cuáles son esos roles o permisos que tiene el usuario para la visualización. Entonces, vale la pena que hagan esa revisión. Todo lo mostrado el día de hoy es del estándar. Jacqueline, ¿existe algún manual del sistema de Legadmi donde lo puedo visualizar? Yo creería que manual como tal vendría siendo el centro de documentación que no solo explica, ¿verdad?, para qué sirve dicha pantalla, sino que te va guiando para hacer creaciones, gestionar ciertos procesos. Marjorie Somoza, para el tema de vacaciones pendientes, si una persona en la IQ del mes no la solicitó, pero ocupamos rebajarla y pagarla del IIQ, ¿cómo las vemos reflejadas en la nómina? Ya que si solo baja el saldo, no la estaríamos pagando como corresponde. En este caso, si en la primera quincena ya cerradas no la pagaron, las pueden crear y la persona de recursos humanos o la persona que está encargada de la planilla puede cargarlas manualmente y dejarlas en estado pendiente. Ya no cumpliría el ciclo de vacaciones, pero las puedes dejar en estado pendiente. Cuando haces el precálculo o el cierre de la segunda quincena, el sistema automáticamente la tomaría en cuenta y la rebaja. ¿Cuál sería el detalle? Que si la persona se fue del 1 al 7 de vacaciones en el mes de noviembre, digamos, y no las registró, ahora vas a tener que registrarlo con otra fecha, con la ventaja de que puedes poner ahí alguna nota de referencia diciendo estas son las vacaciones del 1 al 7 y rebajarlas en la segunda quincena. El sistema tomaría lo que hace normalmente, lo que hubiera hecho en la primera quincena. Va a decirte de los 15 días de salario, te voy a pagar 10 de salarios y 5 de vacaciones. Pero lo tendrías que crearla tú manualmente y dejarla en estado pendiente para que el sistema cuando corre la vacación lo tome en cuenta.
Me gustaría agregar de que la opción que planteas implica alterar las fechas con días de la segunda quincena. Es muy importante comprender que todo aquello que es sustitutivo de salario, entre ellos las vacaciones, solamente pueden sustituirse los días que coinciden con la fecha de la nómina. Es decir, si yo registro una vacación del 1 al 5 de noviembre y ya estoy procesando mi vacación que va del 16 al 30 de noviembre, esas vacaciones el sistema no las va a considerar porque del 1 al 5 no corresponden días sustitutivos del salario que se va a pagar del 16 al 30. Siempre la nómina va a sustituir salario por vacación en el caso de que sus fechas coincidan con el periodo de la nómina. Si deseamos conservar las fechas correctas, pero la vacación está a destiempo, no se pagó en la nómina que se debía pagar, entonces está la opción que mencionó Bismar, pero ya podría aplicarse alguna manualidad del concepto como tal para efecto del pago, es decir, un concepto por trabajador. Carla Herrera pregunta, para algunos países tenemos una fecha de vencimiento para vacaciones. ¿El sistema, al estar ya vencidas las vacaciones, las quita o se debe hacer de manera manual? Eso depende de la legislación de cada país. Si en el país eso está regulado por el Código de Trabajo, entonces la fórmula de vacación para dicho país va a tener la capacidad de vencer las vacaciones y no es que las elimina, sino que en el momento en que ya no tiene posibilidad de disfrutarlas y las pierde, el sistema actualiza las tablas de saldos como vacaciones ya agotadas. Pero eso va a depender de la legislación de cada país. Si no es alguna legislación, sino que pudiera ser una condición o un beneficio de la empresa, por decir algo que le da días adicionales a los de ley como política de empresa, pero también desea vencer esos días, ahí podríamos estar hablando de la necesidad de alguna formulación particular para ese beneficio. Vanessa Álvarez, ¿el sistema tiene una opción de obtener un reporte de vacaciones por departamento o por supervisor? En efecto, como mostramos, existen varios reportes. Eso más bien depende de la necesidad. Tenemos el reporte de saldo de las vacaciones o reportes de las vacaciones ya disfrutadas. Y recordarles que también, como son reportes interactivos, ustedes los pueden ajustar de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Porque aquí nos mencionaba, por ejemplo, que puede ser por departamento, ese tipo de cosas. Ahí ya habría que ver las columnas que tenemos disponibles para hacer esos reportes. Pero sí, habría que ver, y verdad, y depende también de las vacaciones que se necesiten, ya sean vencidas o ya sean acumulativas. Odalma Díaz, adelante. Gusto saludarles. En las vacaciones acumulativas hemos notado que, por ejemplo, cuando un colaborador ha cargado lo que son las vacaciones por su autogestión y de repente solicitó 5 días, por ejemplo, pero en el año causado, como primero tienen que, por decirlo así, gastarse las del año más antiguo. Entonces, si por ejemplo cargó 5 días de vacaciones y solamente tienen el año causado 3 días, lo que me da un sistema, en la parte como talento humano, queremos aprobarla para que ya sean el visto bueno, básicamente, lo que nos dice es que esa acción como que está enlazada con otra acción. Y lo que he detectado es eso, que lo que no hay es el saldo suficiente para ese año causado, que solamente tiene, ejemplo, tiene 3 y él está solicitando 5. Pero si tiene, por ejemplo, del año 2026, sí tiene disponibles. Pero justo para esa acción no me permite transferirla porque no tiene suficientes días en ese año causado. Aquí vienen varios temas a anotar. Primero, si esa persona lo solicitó desde autogestión, el sistema no lleva qué año causado, sino que ella nada más te dice, tienes 10 días de vacaciones, exacto, tienes 5 y automáticamente el sistema va y lo parte de acuerdo a las necesidades cuando ya tú llegas al RPS. Entonces, si tienes 5 y tienes 2 del 2024 y 3 del 2023, entonces el sistema lo parte y tú ya sigues con tu ciclo de aprobación. Pero cuando desde RPS tú vas a registrar las vacaciones, aquí sí no te pide lo que hace autogestión. Aquí tú tienes que saber qué año vas a tocar y cuántos días tienes disponibles. Si vas a sacar 5 y en el 2023 tienes 3 y en el 2024 tienes 10, entonces tienes que hacer
tú la fracción, divides 2023 3 y 2024 las otros dos para completar los 5 que está solicitando. Eso en el RPS, como la que maneja el sistema, la base de la información. Cuando se hace por autogestión, el sistema lo hace automático. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque muchas veces ha pasado, ¿verdad? Y esto es un detalle muy importante. Digamos, tal vez no estés cumpliendo todavía el año, tienes 12 días al año y vas por el mes 3 y esta persona está solicitando por adelantado días. El RPS tiene la capacidad en un momento dado de dejarlas en un negativo para que cuando vaya cumpliendo el necesario, el sistema le vaya dando los días y vuelva a quedar ya otra vez en cero o le queden los días que sombran. Entonces, por eso siempre es muy importante en este detalle que el RPS es el único que debe partir cada año. Ahora, en las vacaciones, en autogestión, el empleado no ve el año causado, sino que simple y sencillamente lo solicita de acuerdo a los días disponibles. Sí, estoy claro en la parte. Yo como RPS tengo que cargar una vacación que de repente el colaborador no la pudo subir desde su autogestión por cualquier situación, una emergencia. Yo la tengo que cargar como RPS. Sí puedo acá decirle, ok, tiene 3, ok, le cargo en ese año 3 y luego en el otro año las otras 2. Ahí sí estoy claro. Pero la situación es cuando el colaborador las cargó los 5 días. Él tiene, ejemplo, 10 días disponibles, pero él solicitó 5. Pero de esos 10 días, él solamente tiene 3 en el 2025, por decirlo así, y tiene los otros 7 en el 2026. Cuando yo quiero aprobar esta acción como RPS, que ya fue aprobada por su jefe inmediato, por su supervisor, ya quiero darle el visto bueno, no me permite, me dice que se combina o no recuerdo exactamente ahorita con otra acción. Y ya me ha sucedido varias veces. Lo que he notado, el factor común es eso, que no me la permite transferir al histórico porque no tiene saldo suficiente del año causado. En el autogestión no se va a permitir nunca solicitar más días de los que tiene disponible. Entonces, si desde la autogestión se le permitió registrar los 5 días, es porque a ese momento tenía los 5 días disponibles. Entonces, recordemos que hay un lapso entre que el trabajador registra, el supervisor aprueba y se le puede dar el visto bueno. Ahí pueden transcurrir N cantidad de días. No podríamos asegurar que en ese interín de tiempo, desde el RPS se le haya registrado alguna otra vacación que afectó el disponible que en algún momento validó la autogestión. Entonces, la autogestión dijo, sí está disponible, te permito hacer la solicitud, pero quizá al día siguiente un usuario recibió una vacación a destiempo, se la registró y ya le afectó el saldo. Cuando ya usted va a dar el visto bueno, quizá ya el saldo no es mayor o igual a 5. Si el saldo no se ve afectado, si el saldo es suficiente y en el visto bueno se le está presentando un error, no debería suceder. Entonces le sugiero que presente el caso a soporte para analizar qué puede estar pasando. En caso de que sí tenga el saldo suficiente, aunque sean diferentes periodos causados, pero sí tiene el saldo suficiente, mayor o igual a la cantidad de días que usted le va a dar visto bueno, no se debe presentar el error. Entonces sí sería verlo por un caso de soporte. Ok, sí, perfecto, lo vamos a ver como soporte, porque sí se nos está dando la situación. Y con personal que tiene, sí, 20 días de vacaciones, pero en el periodo, en el año causado, tal vez ya solo tiene 3, 2, 1 y son más días los que está solicitando. Incluso pudiera ser la situación de que para cuando se disfrutan medios días, en un año causado le sobra medio día y el resto disponible lo tienen otro año causado. Entonces puede haber ahí un solape de fechas donde está intentando meter medio día a un año causado con una fecha, ¿verdad? Y el otro mediodía para esa misma fecha, pero con otro año causado. Entonces ahí se puede estar presentando un conflicto, debería así de abordarse por un caso de soporte. Sí, un traslape, creo que es lo que dice entre la acción, algo así, una palabra menciona ahí. No, perfecto, ahí vamos a verlo entonces como soporte. En la parte que mencionaron sobre lo que era la trazabilidad, significa entonces que cuando en la opción de trazabilidad se elimina, por ejemplo, a un colaborador se le habían rechazado las vacaciones, ya las tiene el estatus rechazado, pero resulta que al final sí necesita esas mismas fechas. Actualmente, si lo hacemos, eliminamos la trazabilidad de esa fecha, puede nuevamente cargarlo entonces. Correcto, Dalma, puede nuevamente cargarlo. Gracias. Melissa, adelante. Buenos días a todos. Tengo una consulta que tal vez tenga
algún otro en el foro o tal vez haya algún caso de éxito que nos pueda colaborar, ¿verdad? En el caso de la empresa en la que trabajo, tenemos varios tipos de contratos. Uno de ellos gana por horas, todas las horas viajan en interfaz. Actualmente nosotros hacemos la carga masiva de vacaciones manualmente. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, Legadme cuenta vacaciones por días, ¿verdad? No por horas. Entonces, cuando yo cargo mi interfaz, pago la nómina, eso no me descuenta el saldo de cada colaborador. Entonces, por ejemplo, para temas como cierre y principio de año, que la carga es masiva, de nosotros tenemos una planilla horaria de 650 personas. Entonces, hoy por hoy nos implica ir una por una de las 650 descontando las vacaciones gozadas. Entonces, vi el tema de esta capacitación y María Victoria me compartía la carga masiva de vacaciones por contrato. Entonces, quisiera hacer algunas consultas para ver si es nuestra solución o si alguno de ustedes tiene una empresa de producción en la que tienen también este escenario y ya lo resolvieron de alguna forma, pues yo dejarles mi contacto y que ustedes me contacten porque realmente es un dolor muy grande actual en el proceso nuestro, ¿verdad? Entonces, en esta carga masiva de vacaciones por contrato, mi consulta es este tema que explicaba Dalma del año causado, ¿verdad? Digamos, a mí me sucede también, hay que gastar, por decirlo de alguna forma, un año para poder brincar al otro, pero esto solo manualmente se puede hacer. Si yo cargo masivamente las vacaciones y sucede esta situación de que si cargo 7 días, hay 3 de un periodo y 4 del otro, ¿hay alguna forma de corregirlo desde la tabla para que el sistema no me rechace esa carga, ¿verdad? Luego, las fechas, porque en mi caso somos una empresa de producción abierta todo el año, ¿verdad? No es que todo el personal se va en el mismo periodo de vacaciones, pues de la mayoría coincidan algunas fechas, pero no son todas. Entonces, dentro de la tabla que yo voy a cargar, yo puedo definir las fechas, porque no es, como les digo, una carga masiva de que todo el personal se va a ir en los mismos días, ¿verdad? Y el tema de disfrutado, ¿verdad? Porque hay una cuestión que nosotros hacemos 2 pasos actualmente. Cargamos la vacación y queda como pendiente. Entonces tenemos que ir a hacer un segundo paso y darle disfrutar para que lo descuente. En la tabla, o sea, no sé, dentro de los campos, porque la verdad es algo que hasta ahorita estoy viendo, ¿hay alguna opción en donde lo carguemos como disfrutado para que automáticamente se rebaje el saldo o esas vacaciones cargadas masivamente van a quedar pendientes y vamos a tener que ir a disfrutarlos una a una? Sí, yo creo que desde el lado de Legadme, de lo que necesita Melissa, así con exactitud, no lo tenemos y la mejor idea o opción sería abordarlo como un requerimiento, porque aquí se analizaría en conjunto técnico-funcional, ¿verdad? Para proponer una solución. Si ambos técnicos o funcionales pueden ver que existe algo que sí le cumple todos los parámetros que necesita, entonces se puede comunicar, pero de momento todo el equipo que estamos acá lo vemos más como un requerimiento. Ahora bien, no sé si a Melissa que preguntaba si algún cliente que tiene alguna operación similar hace algo en el sistema, ya sería como una práctica diferente, pero del lado de Legadme sí pensamos que eso viene siendo como un requerimiento que hay que analizar para poder proponer una solución. Argery Gutiérrez, adelante. Hola, buenos días. Adelante, buen día. Por ahí escuché que si una persona hace un registro de vacaciones, por ejemplo, no sé, del 19 al 25 de este mes, pero resulta ser que al final no los va a tomar o no los tomó, pero ya pasó por todo el tema de aprobaciones, hasta se rebajaron del saldo y demás, a la hora que nos pide que eliminemos ese registro, pero resulta ser que esta persona ya no iba a tomar del 19 al 25, solo del 22 al 25, el sistema lo está dejando volver a ingresar fechas que ya se eliminaron, porque vieras que a nosotros nos ha pasado esto y a las personas les sale que ya había un registro en esas fechas, entonces que no lo pueden volver a hacer porque hubo un eliminado o también cuando las rechazamos hubo un rechazado. Entonces por ahí escuché que sí lo dejan, pero nosotros hasta el día de hoy lo hemos tenido que hacer de manera que le decimos a las personas, no, ingrésenlo en otras fechas y nos mandan un correo que cuáles son las fechas reales que los va a tomar. Y después también escuché que hay una manera de que la gente pueda ir ingresando vacaciones de manera que vayan quedando en negativo. No sé si eso funciona para las vacaciones acumulativas también. El primer punto, Argery, en este caso, cuando ya cumple todo el ciclo de aprobación, aprobado, digamos, por la parte de ustedes, ahí sí, ya, digamos, no tenemos opción, a menos de que sea como te lo hemos compartido en algún otro momento, que lo solicites por medio de soporte, eliminamos la trazabilidad interna, ¿verdad? Y entonces ya lo puede volver a solicitar. Cuando la persona solicita
solicita sus vacaciones, se aprueban y en el caso tuyo le das rechazar ahorita, esa es la modalidad que estaba mencionando Victoria, cuando la persona pide, la rechazan, entonces tú puedes ir a borrar según la pantalla en vacaciones acumulativas la trazabilidad. Ya al borrar tú la trazabilidad, la persona puede ir y generar otra vez los días de vacaciones que tal vez estén tocando los mismos días que ya había solicitado anteriormente. En ese detalle se cumple solamente si son rechazadas. Si ya pasó el ciclo y tú los aprobaste, ya ahí tendría que entrar por la parte de soporte para hacer la eliminación interna de la trazabilidad y después de eso para que lo puedan volver a solicitar, ¿verdad? O si no quieren que digamos en la parte de soporte, pues haría la indicación que tú das, ¿verdad? Hacerlo con otra fecha y indicarla por medio de un correo, ¿verdad? Esa era la primera. La segunda, las personas que solicitan desde autogestión no pueden solicitar saldos en negativo. La persona en autogestión, cuando ingreso en mi autogestión, solo puedo ver mis días activos y hasta puedo ver los negativos. Un ejemplo, si yo tengo 10 días de vacaciones, es lo único que voy a poder ver. Pero en este caso, la persona encargada del RPS o de recursos humanos que viene y puede ir al sistema y cargarle 5 días de vacaciones y tal vez solo tenga 2. Entonces el sistema sí le va a dar ese negativo, pero solo a la persona que maneja recursos humanos o RPS, ¿verdad? Eso ya lo hace directamente desde el sistema. Poniendo el ejemplo, yo tengo 5 días, me voy a ir 7, tú me reportas los 7 días desde el RPS, yo puedo meterme en mi autogestión y voy a ver mi -2 negativo, ¿verdad? Eso no quiere decir que yo lo voy a solicitar, ¿verdad? Sí lo voy a ver en negativo y puede hacer que a hoy está corriendo mi necesario y tengo -2. El otro mes, cuando yo cumpla mi necesario, voy a ver -1. Y el siguiente, digamos en enero, cuando ya vea mi necesario, voy a ver 0. ¿Por qué? Porque el sistema va a ir, conforme le va a ir dando, va a ir sumando y restando y entonces ahí te va a ir descontando los días, ¿verdad? Entonces cada mes que cumplo me va a dar un día, digamos, si fuera el caso, entonces si tenía -2, yo cumplo, digamos que el 20, pero entonces como tenía -2, mañana que cumplo mi necesario, me da un día más de vacaciones y entonces en vez de tener -2, tengo -1. El 20 de diciembre, cuando cumplo mi necesario, en vez de tener -1, voy a tener 0. Eso sí lo puedo ver desde autogestión. Funciona igual cuando son vacaciones acumulativas, o sea, cuando al final del año que cumple, bueno, en nuestro caso son 15 días, carga los 15 días, entonces ya no cargaría 15, cargaría 7, por ejemplo, si tomo 7 adelantados. No, es que para que lo tengas presente, la pantalla tiene una columna de ganados y una columna de disfrutados. Entonces, tú te vas a decirle a disfrutados un ejemplo, ponele que tiene 7 días ahorita de disfrutados. Entonces, tiene 7 días ganados y tiene 0 disfrutados y se va a ir 14 días. Entonces, el sistema viene y dice, tengo 7 ganados contra 10 disfrutados. Entonces, el sistema dice 7 menos 10 menos 3. Entonces, el otro mes, cuando el sistema va a decir cuántos son los ganados, ya no van a ser 7, sino que van a ser 8. El 10 todavía se mantiene porque son los que ha disfrutado. Entonces, él suma los ganados y va a restarle los disfrutados. Entonces, ahí es donde va haciendo la resta, ¿verdad? El sistema no falla. Si son 15, te va a dar los 15 a final de mes. Lo que sí tienes que tener cuidado es cuando tú vas a dar los días de vacaciones en el año causado, si son 15 y tú le das 20, siempre va a quedar un negativo de -5, ¿verdad? Entonces, tienes que tener ese cuidado a la hora del año causado, dar la cantidad que es, ¿verdad? Doña Roxana, por acá, adelante. Hola, buenos días. Con el tema de los saldos que nosotros visualizamos en días normales y días adicionales. Nosotros acá como empresa estamos utilizando ambos saldos, ya que tenemos un beneficio adicional a los colaboradores de otorgarles unos días adicionales de vacaciones. Sin embargo, hemos encontrado algunos casos cuando los colaboradores nos solicitan días adicionales de vacaciones que, por ejemplo, estén asignados en un año anterior y ese saldo no se ha gastado y luego quieren solicitar días normales y ese está en el siguiente año. Entonces los días normales no deja cargarlos porque le dice que tiene que agotar primero los días adicionales que están cargados en el año anterior. Entonces nuestra consulta es si eso podrían validar, si no debería estar vinculado porque no tienen relación, digamos son saldos independientes y los colaboradores los pueden solicitar independientemente tengan todavía adicionales todavía no disfrutados, pero quisieran solicitar los normales disfrutes, ¿verdad? Entonces tenemos ese inconveniente que cuando quieren cargarlos no pueden porque el sistema les da la alerta de que tienen que agotar los adicionales para poder cargar los nuevos normales disfrutes del año que está vigente.
Dentro de los controles y la arquitectura de la administración de las vacaciones, es absolutamente obligatorio que un año causado se agote por completo para poder disfrutar siguientes años causados, indiferentemente si son días de tipos normales o días de tipos adicionales o días de tipo bono o beneficios diferentes, pero siempre la regla es que tienen prioridad agotar los normales en ese año causado. Posteriormente debe agotar cualquier otro tipo de día que involucre ese mismo año causado, y hasta que ese periodo quede en cero puede hacer disfrute de los siguientes periodos. Sí, así lo he visto que funciona ahorita. El comentario es para ver si podría en algún momento evaluar esa condición, para ver si es posible que queden como independientes los saldos, porque el adicionales nosotros lo utilizamos como días de un beneficio adicional que se les otorga a los colaboradores, pero no está relacionado a que tenga que agotar los adicionales para gozar los normales. Sí nos genera bastante inconveniente ese tema, porque a veces no van a estar agotados los saldos, ¿verdad?, de los adicionales para que puedan solicitar los otros, y nos toca en este caso ahorita hacer cargas manuales, ¿verdad? Ya no puede pasar por el proceso normal del ciclo de aprobación, que es lo ideal, para que quede ahí el registro de todo el proceso, sino que lo tenemos que hacer desde RPS. Habría que levantar la necesidad como un requerimiento particular, Roxana, pero sí cambiar por completo esa funcionalidad a nivel del estándar lo veo poco viable, porque eso involucra bastantes controles. Entonces, si ustedes tienen esa política particular y les está generando algún tipo de conflicto, sería conveniente evaluarlo como un requerimiento, pues para ofrecer ahí alguna solución pues orientada a su práctica específicamente, más allá de el estándar como tal. Ok, perfecto. De acuerdo. Muchas gracias. Okay. Con mucho gusto, para servirles. Que tengan un excelente día. Hasta luego, buen día. Muchas gracias, hasta luego.